Amados hermanos y hermanas, les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga en este día domingo 21 de marzo. En los pasados domingos hemos estado hablando del camino de Jesús hacia Jerusalén. Y en ese su caminar hacia Jerusalén se encontró con tres hombres, tres que querían seguirle a él. Uno le dijo, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, calcula bien los costos, el costo del discipulado, el costo del seguimiento. Y el otro le dijo, sígueme. Y ese otro puso excusas, pretextos, dijo, deja que vaya y entierre primero a mi padre. Y el tercero dijo, te voy a seguir, pero déjame primero ir a la casa y despedirme de mi familia, vuelvo y te sigo. Y Jesús le dijo a ese tercero, cualquiera que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para ser discípulo. Mirar atrás, ser dudoso, no es apto para ser discípulo. Continuando con ese espíritu y con ese llamamiento de Dios a nosotros, a hombres y mujeres, porque Dios llama a hombres y mujeres, no solo varones, sino en su soberanía Dios puede llamar ya sea un hombre o ya sea una mujer, y la historia bíblica nos muestra eso a nosotros. Hoy hablaremos de la gente en el Antiguo Testamento a quienes Dios los llamó. He leído Génesis capítulo 12 cuando yo era adolescente, muchachito, y la lectura me impresionó y quedé muy impresionado al leer el llamamiento de Dios a Abraham. Y voy a leer algunos versículos del libro de Génesis capítulo 12, versos 1, comenzamos. Dice, Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, o de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Salió de la casa de su padre. Aquí nosotros vemos el llamamiento a una persona, a un hombre, el patriarca Abraham. En el libro de Génesis tenemos tres grandes nombres, Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas del pueblo de Israel. Abraham recibió el llamado del Señor. Y el texto nos dice que Dios le pidió que saliese de su tierra. Vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, a otra nueva tierra. Sal de la casa de tu padre. Y Abraham obedeció. Pero Dios le dijo cosas sumamente interesantes. En el versículo 2, para adelante dice, y haré de ti una nación grande. Observen eso. Abraham y su mujer, ya mayores de edad, Abraham para ese tiempo tenía 75 años, no tenían hijos, pero Dios le dice, haré de ti una nación grande y te voy a bendecir y te voy a engrandecer tu nombre y serás bendición para otros. Voy a bendecir a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese fue Abraham como Jehová le había dicho. Así dice el texto. ¿Para qué Dios le llamó a Abraham? Para bendecirlo, para hacer una gran nación de él y para darle un gran nombre, enaltecer su nombre. Los versículos 2 y 3, 5 veces hablan de bendecir, bendición, ser benditos, ser bendecidos y bendecir a otros. Ese era el objetivo de Dios para llamar a Abraham.
llamó para bendecir a muchos. Y gracias a Dios, nosotros somos también bendecidos. Los biblistas dicen que con este capítulo comienza la historia de nuestra salvación. Padre Abraham obedeció. Hay una canción que en las iglesias antes cantaban, mayormente los chicos. Padre Abraham tiene hijos, muchos hijos tiene él, y yo soy uno de ellos. Esa es verdad, hermanos y hermanas. Nosotros somos uno de ellos. Padre Abraham tiene muchos hijos. Dios le dijo, te voy a hacer una nación grande. Voy a exaltar tu nombre. Te voy a bendecir y tú vas a bendecir también a otros. En ti serán benditas muchas generaciones, le dijo Dios. Y Abraham simplemente obedeció. Qué interesante. No puso ninguna objeción, simplemente obedeció. En el Antiguo Testamento encontramos otro gran personaje, Moisés. Éxodo capítulo 3, versos 1 al 12. Moisés, la historia es conocida por muchos, había nacido, siendo hebreo, había nacido en Egipto. Se había criado en la corte de Faraón hasta sus 40 años. Y de ahí hubo problemas, él se escapó. Se había escapado al desierto. Y allí se convirtió en un pastor de las ovejas de Jetro. Dice, Jetro era un sacerdote en el desierto de Sinai, en toda esa región desértica. Y por 40 años había pasado su vida en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Y un día vio, el relato bíblico nos dice, una plantita, una zarza ardiendo, pero no se consumía. Y curioso, Moisés dijo, ¿qué pasa? Voy a ir a ver. Y por medio desde la zarza Dios le habló, le dijo, Moisés, no te acerques mucho porque la tierra donde pisas es tierra santa. Y en esa ocasión, en Éxodo capítulo 3, nosotros podemos leer la Biblia y el texto nos dice así. Yo voy a dar lectura. Dios le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego dijo Jehová, escuchen esto, hermanos, dice así, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. He escuchado el clamor de los hijos de Israel. Su clamor ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Dios le dijo, he visto el sufrimiento de mi pueblo, he visto el clamor de ellos, su grito, he visto la aflicción, he oído el clamor a causa de sus opresores, he conocido su angustia. Dios habla de la aflicción, del clamor y de la angustia del pueblo en Egipto. Por eso he descendido, dice Dios, he bajado para sacar, para librarlos. Ven, por tanto, te voy a enviar, tú vas a sacar a este pueblo. Y Moisés le dijo, ¿quién soy yo para ir delante de Faraón? Podemos decir nosotros, yo soy un simple pastor de ovejas en el desierto, cuido las ovejas de mi suegro. Y un pastor del desierto, ¿quién soy yo para entrar a la corte de Faraón, un rey poderoso, y pedir que deje en libertad al pueblo, que saque? ¿Y quién soy yo? Moisés se vio
muy chico. Dijo, no puedo. En otras palabras, no puedo, porque yo soy simplemente un hombre sin poder, sin potestades. ¿Quién soy yo? No puedo. Y Dios le dijo, pero yo voy a estar contigo. Y el resto de la historia ya sabemos, Moisés sacó a su pueblo. En este segundo llamamiento, hermanos y hermanas, cuando Dios le llamó a Moisés, Moisés puso objeción. ¿Quién soy yo? No puedo. Pero Dios le asegura, le dice, pero yo voy a estar contigo. Cuando Dios nos llama, hermanos, a una tarea, a servirle a Él y a seguir por su camino, su presencia nos es asegurada. Nos dice, yo voy a estar contigo. No hay excusa, no hay objeciones. No podemos poner objeciones, hermanos y hermanas. Dios, porque Dios va a estar con nosotros. Él dice, yo voy a estar contigo. Y Moisés fue y ejecutó. Sacó al pueblo. Esa historia conocemos. Pero lo que yo quiero es resaltar aquí la objeción de Moisés. Moisés dijo, no puedo. Y Dios le dice, pero yo voy a estar contigo. Yo voy a ir contigo. Y hermanos, hermanas, no es posible poner objeciones, no es posible decir no puedo, sino que Dios va a estar con nosotros para esforzarnos, para cuidarnos, para mantenernos, porque el camino del discipulado, el camino de seguir a Dios, no es cosa sencilla, no es cosa fácil, pero Dios va a estar con nosotros, bendiciéndonos, cuidándonos y dándonos la fuerza necesaria. Continuando con la historia de hombres grandes, libertadores en Israel. En el libro de Jueces, capítulo 6, encontramos a otro hombre, Gedeón. Conocemos muchos la historia de Gedeón. Israel, en tiempos de los jueces, se olvidaba de Dios, pecaban, y Dios también se olvidaba de ellos, y por tanto sufrían la invasión de ejércitos enemigos y dominio, control de ellos. Y clamaban a Dios y Dios venía y los libraba por medio de una persona, un juez. En esa historia de los jueces tenemos hombres y mujeres como libertadores. Y en Jueces capítulo 6 tenemos la historia de un hombre, Gedeón. El relato bíblico nos dice que Gedeón estaba ahí espigando o sacudiendo sus trigos para ocultar, para guardar, porque los madianitas, cuando en tiempo de cosecha venían, destruían todo y dejaban en la miseria al pueblo de Israel. Todo destruían, toda cosecha, animales, todo. Y Israel vivía en pobreza, mucho sufrimiento. Y por eso Gedeón ese día estaba sacudiendo, trillando su trigo para ocultar. Y ahí Dios, por medio de un ángel, le aparece y le dice, varón esforzado, varón valiente, Dios está con nosotros, Dios está con ustedes, le dice. Y Gedeón dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué esta opresión de los madianitas? Y el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Seguramente Gedeón era eso, esforzado y valiente. Dios nos conoce, Dios sabe qué somos nosotros. Dios conocía a Gedeón y dice, varón esforzado y valiente. Anda con esa fuerza que tienes. Ah, pero Señor, ¿quién soy yo? Soy pobre. Vengo de una familia pobre. Eso dice claramente el texto en Jueces capítulo 6. Soy el hijo menor. Y la casa de mi padre, mi familia es pobre. No puedo. La pobreza, hermanos, la falta de materiales, cosas materiales, no tiene que ser impedimento para aceptar el llamado de Dios. Y Dios le dice a Gedeón, con esa fuerza que tienes, anda y libera a mi pueblo. Por lo demás,
yo voy a estar contigo. Otra vez Dios a Gedeón le dice, yo voy a estar contigo. Esa historia podemos encontrar nosotros vez tras vez. Yo voy a estar contigo. No tengas miedo. Y así terminamos esto con el relato de otro hombre a quien Dios le llamó Jeremías. El profeta Jeremías, a Dios en el capítulo 1 del libro de Jeremías le dice, yo te he conocido antes de que te formases en el vientre de tu madre. Te he apartado desde el vientre de tu madre. Por tanto te voy a poner por profeta a las naciones. Y vas a decir al pueblo lo que yo te mande, lo que yo te ordene que diga. Los profetas, hermanos, eran portavoces de Dios. Por eso en sus prédicas decían ellos, así ha dicho Jehová. Y Jeremías dice, yo soy niño, no sé hablar. No era niño Jeremías. Los biblistas nos dicen, los estudiosos nos dicen, para entrar al ministerio, a cosas sagradas, religiosas, había que tener la edad de 30 años. Tal vez Jeremías no era de 30 años, puede ser que haya sido menos. Y Dios le dice, no. Le tocó, dice, su boca y puso palabra en Jeremías, palabra de Dios. Y le dice, anda, di lo que yo te ordene. Y aquí he puesto palabra en tu boca. Y por lo demás, yo voy a estar contigo. Hermanos y hermanas, hemos visto así la historia de estos grandes hombres en la historia bíblica. Abraham no puso ninguna objeción. Moisés dijo, no puedo, pero Dios le dice, pero yo voy a estar contigo. Gedeón dice, yo soy pobre, pero Dios le dice, yo voy a estar contigo. Jeremías dice, yo soy un niño, no puedo. Y Dios le pone palabra en su boca y dice, vas a ser profeta. Te he puesto por profeta para mi pueblo y vas a decir lo que yo te diga que digas. Hermanos, en todos esos casos, Dios prometió su presencia. Y a nosotros, los seguidores de Jesús, hoy, en este día, en medio de esta pandemia, Jesús nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros en el camino del discipulado, en el camino del seguimiento. No tengamos miedo. Vamos adelante, hermanos y hermanas, y cantemos aquel canto que los niños y jóvenes con entusiasmo cantaban en nuestras iglesias antes. Este tiempo no se escucha. No he escuchado mucho aquí en Norteamérica eso, pero en Sudamérica, en Latinoamérica, era común. Padre Abraham tiene hijos. Muchos hijos tiene él y yo soy uno de ellos. Yo soy de su camino. Dios me llamó. Yo soy uno de ellos, uno de esos llamados y uno de esos bendecidos, porque Dios le dijo, te voy a bendecir. Te voy a hacer una nación grande y serás bendición para muchos. Aleluya, para eso Dios nos llamó a nosotros. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Vamos con la canción. Bendiciones.